Hoy voy a hablaros de algo que siento que nunca os he hablado, y es que siento como cada vez más voy desbloqueando miedos, y yo creo que es algo que en algún punto también tuve y ahora es algo que quiero compartiros. Y es que yo también estuve, perdón, en un centro psiquiátrico. ¿Y por qué estuve ahí? Y esto a los haters y a los que hacéis vídeos os va a encantar poder decir estas cosas. Y a todos los que habéis pasado por estos puntos, por estos momentos, sé que vais a poder conectar, porque tranquilos, que no estáis solos, y todos hemos tenido puntos donde veíamos las cosas más abajo y más arriba, y estos vídeos van sobre todo para vosotros. Yo he tenido puntos, que esto sí que lo he comentado muchas veces, un punto sobre todo en mi vida que recuerdo como que fue como el más bajo a nivel emocional, y es que lo he contado en algunos vídeos, pero para hacer algunos un poco de memoria y para los que no lo habéis visto, yo estuve trabajando de fontanero, ¿vale? Para resumirlo, y durante 10 años, eso ya lo sabéis, todos o casi todos, por mi cuenta. Y cuando, y hace unos años, tiempo atrás, noté que cuando yo tenía dos WhatsApps, ¿vale? Que aún los tengo, como el personal y el de trabajo. Y el de trabajo, para yo mirarlo, pues tenía que entrar en una segunda aplicación a través de una carpeta. Bueno, total, que empezó eso, y además tenía dos tarjetas SIM, ¿vale? Ahora os contaré el contexto, el porqué de todo eso. Una de particular y una de empresa, ¿vale? Bien, yo empecé a notar que el WhatsApp de trabajo cada vez quería mirarlo menos, al punto de que lo miraba una vez al día, y cada vez fue a más. En vez de una vez al día, luego puede cada 2 días, y paulatinamente así cada vez menos ganas tenía. Y lo mismo con las llamadas. Lo que hacía a veces era desconectar o incluso quitar la tarjeta SIM, porque no sé si en el móvil que tenía podía desconectar la SIM. Total, que lo que quería básicamente era como desconectarme del trabajo. Y yo no entendía muy bien por qué. Yo buscaba razones, pero no entendía muy bien por qué, y es algo que hacía. Bien, ¿qué pasa? Eso fue como en menos de un año fue este proceso, pero cada vez fue a más, donde yo cada vez quería desconectar más del trabajo y tener más tiempo para mí, para entenderme, para saber qué me estaba pasando, por qué yo hacía eso, qué es lo que me haría feliz, hacia dónde yo quería ir, qué cosas me motivaban a hacer. Y a la vez yo sentía eso, ya al final ya era, o sea, al principio era como estrés de no querer abrir ya el WhatsApp de trabajo o de llamadas, la SIM, pero al final ya era como miedo, era como tenía que hacer un esfuerzo tan grande a nivel interno para abrir eso, que se me hacía como una bola solo de pensar en abrir para ver los mensajes, porque me iba contactando clientes y demás. Hasta el punto de que yo me quedé como 3-4 meses donde no quise abrir el tema del WhatsApp ni de llamadas. Quería desconectar totalmente. Y imagínate, de tener un negocio a estar 3-4 meses así. ¿Qué pasa? Yo me quedé en casa, buscando esas respuestas, muchas veces estirado en el sofá. Yo pasaba horas ahí, estirado en el sofá, buscando. Recuerdo, por ejemplo, que dormía bastante, incluso tenía una libreta donde apuntaba a qué cosas sentía que me gustaban, qué cosas sentía que me motivaban, proyectos que sentía que me podían hacer ilusión, proyectos que me habían gustado en el pasado, para ver qué tenían en común, que me pudiera motivar a seguir gustando, para seguir haciendo. Pero en general daba muchas vueltas y tomaba muy poca acción. Lo que sí que hacía era quedarme mucho rato en casa, en el sofá, estirado. Bien, después de estos 4 meses, yo fui una vez
a comer. Mi madre y mis padres sabían un poco, ¿no?, lo que pasaba, pero yo para nada era abierto como soy ahora. En redes no publicaba nada apenas, o sea, muchas veces digo, tenía 400 seguidores. En esta época había estas personas que me seguían aproximadamente. Mis padres, lo que digo, yo no me abría como ahora. Tenía muchos miedos, muchas inseguridades, miedo a preocuparles, a no sé qué, muchos miedos e inseguridades en general en la vida, y hasta me daba miedo, ahora me ha venido ahora mismo a la mente, de salir a la calle por miedo a... Claro, tenéis que pensar, yo vivía en un pueblo, a encontrarme a alguno de esos clientes, porque claro, hay clientes que me van llamando y me van diciendo, hostia, pues Ferran, hay que reparar esto, lo otro, y yo no me sentía capaz de coger esas llamadas, de contestar esos WhatsApp, y me daba miedo, respeto, salir a la calle y que alguna de esas personas me hubiera dicho alguna cosa, porque a mí siempre me ha gustado como solucionar los problemas, y cuando siento que no lo soluciono siento algo dentro de mí que no me gusta nada. Y lo que me pasó, pues es eso. Fui a casa de mis padres un día a comer y mi madre me dijo, Ferran, ¿cómo...? Mi madre, o sea, me sabe ver, siempre me ha sabido ver, aunque no hable, cómo yo me siento por dentro. Es una pasada, y ahora cada vez más que hablo con ella y le cuento todo y ella sabe todo de mí, lo veo como muchas veces me dice cosas, y antes de que yo le diga cómo me siento o qué está pasando, ella me dice, te pasa esto y esto y esto, y parece que esté hablando mi alma, os lo juro. Es algo increíble. Mi madre, lo que me llega a conocer, es increíble, de verdad. Yo tengo una suerte de tener la madre que tengo, que se lo he dicho muchas veces, la quiero mucho. Y si ves este vídeo, de verdad te lo digo, y bueno, ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces. Bueno, pues lo que quería deciros es esto. Mi madre me dijo, Ferran, ¿quieres que vayamos al psicólogo? No sé si me dijo al psicólogo o al psiquiatra, no me acuerdo ahora en este momento. Creo que era el psiquiatra, la verdad. Y yo no pensaba en ir, pero yo confío en ella. Y lo que quería también es que ella estuviera tranquila. Y yo digo, pues sí, vamos. No hay problema. Total, que guardamos una hora para ir, llamamos a un sitio y tal, y fuimos. Y sí, era el psiquiatra el primer que fuimos. Y ahí ya me había pasado anteriormente que yo tenía épocas en las que estaba, o sea, durante estos meses que yo no estaba bien, que tenía momentos durante el día que yo no sabía qué me pasaba, pero me sentía inseguro, me sentía como las emociones muy negativas, me sentía me venía miedo, me bajaba, pero no sé, es como si lo empezara a ver todo más negativo. Y tenía esos puntos. Y después, un día fuimos al psiquiatra y le comenté un poco lo que me pasaba. Y yo en esa época, os digo, era muy inseguro, y más al estar dando vueltas a las cosas al nivel que les daba, que el psiquiatra me habló de cosas negativas. Y flipa la influencia que tiene cuando, lo que digo del entorno, cuando te juntas con personas que te dicen cosas negativas de lo que te puede estar pasando y te asustan. Y además, cuando tú ves a alguien que te crea esa autoridad, porque una cosa es que te la diga ciertas personas, pero cuando tú ves a alguien que te crea autoridad, como puede ser el psiquiatra con la bata y todo, pues aún tu mente genera más esa creencia. Y se sumó el estar yo inseguro con miedos que el psiquiatra hizo entrar en ese punto, y yo pues no, yo dije, bueno, no, salí de ahí, no pasa nada. Llego a casa, no sé si fue ese día o al siguiente, donde empezó como ese miedo que me venía, que yo sentía a veces, ese rato, y yo digo, wow, me está viniendo muy, muy fuerte ahora. Me empezaba a venir las conversaciones que había tenido con el psiquiatra, que si yo podía tener algún problema y tal, ¿vale? Total,
que me empecé a seguir inseguro, al punto de tener miedo a acercarme, o sea, a inseguridad al punto de tener miedo a poder controlar mi cuerpo, a qué hago yo con mi cuerpo, a si muevo los brazos, las manos, a tener miedo a que mi mente no responda sobre mi cuerpo, a ese punto. Y yo vivía en un segundo o tercer piso, ahora no me creo que un tercero, y tenía el miedo a acercarme al balcón por miedo a saltar, por miedo a decir, ¿y si no controlas tu cuerpo y saltas? Total, que lo que hacía era no mirar el balcón o tener las persianas bajadas, creo. Y esto es el nivel de inseguridad que tenía en ese punto. Y os lo comparto. Y después de eso, ¿qué pasó? Bien, yo lo que hice es... pasé por diferentes momentos en los que fueron pasando los días. Y yo dije, hostia, esto me ha pasado ahora. Pues creo que lo que hice es volver al psiquiatra al poco tiempo. Y le dije, mira, ha pasado esto y esto y esto. Pero el psiquiatra, os digo la verdad, desde el primer día no me gustó. Porque a mí me gusta siempre hablar y solucionar las cosas por uno mismo o con palabras, más que a eso me refiero. No me gusta tomar medicamentos y el psiquiatra, lo que vi, al menos ese en concreto, es que le gusta solucionar todo con pastillas. Y no escuchaba lo que yo sentía, o yo no sentía eso. Y le decía algo y recetaba pastillas. Total, que volvimos y me recetó alguna pastilla. Creo que durante ese proceso que yo fui al psiquiatra, acabé yendo como 3-4 veces, creo. Si tomé alguna pastilla fue en algún punto que la tomé. Puede que tomara 2 o 3 que me recetara. Me dijo de empezar como algún proceso de tomar pastillas y tal, pero yo no quería eso. Y sí que me dio como unas pastillas de en plan, mira, cuando te pase esto, que te sientas tan mal, pues te puedes tomar eso. Y eso a nivel psicológico me ayudó a que era como un salvavidas, ¿vale? Y fue más psicológico de decir, mira, pues tengo esto, y el hecho de llevarlo en ese punto, en el bolsillo, pues era como, me daba como esa tranquilidad. Y creo que llegué a tomarla, de lo que he dicho, no sé si 2, 3, bueno, creo que llegara 4 veces una pastilla de estas. No sé cuál era, una que te relaja. Y en estos puntos yo acabé llamando a mis padres para que, sobre todo os digo que había momentos en los que yo me encontraba mal. Me refiero a este nivel de inseguridad. Y lo que me pasaba era sobre todo por la tarde-noche, eso recuerdo que me pasaba. Y yo recuerdo haber llamado a mis padres y decirles, hey papas, venidme a buscar que no me encuentro bien. O sea, literalmente no me sentía capaz de salir a la calle. Yo abría la puerta de mi piso y a la que hacía unos metros ya me sentía inseguro de salir a la calle. Hay inseguridad al nivel de pensar que me podía desmayar, ¿vale? O sea, que podía perder el control mío y desmayarme, a ese nivel. Todo eso es mental. O sea, os estoy diciendo esto, compartiendo. ¿Estáis viendo el punto al que estoy ahora? Pero estoy compartiendo el punto que yo he sentido de mi vida como emocionalmente más bajo estado. Bien, os sigo compartiendo. Yo, ahí es donde me fui a casa de mis padres. Estuve en casa de mis padres unas semanas, creo que fue menos de un mes. Eso fue un diciembre aproximadamente. Entre un diciembre y un enero, no recuerdo exactamente el año. Debe hacer como... os engañaría. Iba a decir unos 3 años, pero aproximadamente. No sé si es uno más, uno menos, pero aproximadamente. ¿Y qué pasó? Pues yo estaba ahí y me sentía incluso inseguro. Yo cuando estaba comiendo, llegó al punto de que mi mente estaba al nivel de inseguridad de que estaba comiendo, ¿vale? Cuando llegaba un punto de eso en donde yo lo veía como todo negro, todo más negativo, todo más inseguro, que yo estaba sentado en el sofá, mi familia estaba comiendo y al punto de decir,
hostia, ¿y si perdieras el control en algún punto? O sea, mi mente, simplemente ella, pensando si podía perder el control y coges un cuchillo de la mesa y haces daño a alguien. Y yo dije, no, o sea, ese nivel de descontrol, de miedo, de perder el control, y es todo psicológico. Y a ese punto yo dije, papas, quiero que me llevéis a un centro psiquiátrico, sí o sí. O sea, nunca en mi vida quiero hacer daño, y sentir ese pensamiento, digo, no, esto no puede ser. Y yo, un nivel de miedo que enseguida le dije, llevadme al CAP es el centro de atención primaria, que me miren ahí, pero yo quiero que me llevéis directamente al centro psiquiátrico, que me encierren. Yo era el que lo decía, mis padres no querían llevarme ahí, me dijeron, yo les dije, llevadme ahí directamente, me dejáis ahí y que pase lo que tenga que pasar, pero que me encierren y que no pase nada más. Total, fuimos al CAP, de ahí creo que, no sé si tenían que hacer alguna receta o algo. Mi madre, ya te digo, no quería llevarme, pero yo era como, quiero que me llevéis. Y de ahí, pues al final me llevaron, salimos del CAP, nos fuimos para Girona, un centro que es en la zona de Sal, los que sois de ahí ya lo deberéis conocer. Y me llevaron ahí. Total, yo estaba ahí con una inseguridad en mi cuerpo, algo que creo que no he sentido en mi vida. Estaba como con un terror, un miedo increíble de no saber qué me estaba pasando. Y ahí, de golpe, entró un agente en la sala, un par de personas, ¿vale?, que trabajan ahí, para analizarme un poco qué me estaba pasando. Y me dicen, a ver, cuéntame. Y yo les empecé a contar lo que había pasado. Total, les cuento todo, lo que os he estado contando, que no me sentiría capaz de contar lo que os he contado ahora en ese punto, ni de coña, por la inseguridad que tenía. Y lo que pasó es que les conté todo, y ¿sabéis qué me dicen? Que nada, que simplemente que lo que estaba es asustado. Y yo en ese punto no lo entendía. No entendía, digo, ¿cómo que solo estoy asustado? Que he entrado como con miedo ahora, ¿no? Que tenía miedo, que estaba alterado. Y yo no entendía, digo, pero no puede ser. Ahora lo entiendo todo, pero en ese punto no lo entendía. Y digo, ¿cómo que alterado? Y lo hicieron en un informe y tal. Y yo dije, hostia. Digo, bueno. Total, me fui, volvimos. No quisieron esa gente decir que me quedara ahí. Pues dice, tú estás bien, no te pasa nada. Lo que pasa es que ahora mismo estás alterado. Total, me fui. Fuimos para casa. Y sí, esas personas me dijeron eso. Mirad lo que influye, lo que te dicen las personas, y más cuando te sientes inseguro y sientes que tienen autoridad. Y ahí empecé a sentirme bien. Ahí empecé a cada vez sentirme mejor conmigo mismo. A estar en casa de mis padres y sentirme cada vez más conectado conmigo mismo, más fuerte. Empecé a tomar decisiones con clientes que yo sabía que hacía tiempo que me pasaban cosas por la mente y no estaba haciendo por miedos. Clientes que seguía trabajando, pero muchas veces era por el dinero, por miedo también a quedarme sin dinero y por miedo a caerles bien, porque había como varias cosas ahí. Yo quería como que no se enfadaran conmigo en el sentido de que, hostia, he estado trabajando tiempo con ellos, pero siento que tienen unas necesidades que yo ahora mismo no puedo cubrirles, porque a veces necesitaban que yo fuera ya a solucionarles problemas, y yo muchas veces pues no podía hacer eso, y yo sentía que fallaba. Pero a la vez también mi mente, una cosa era esa, la parte de no querer dejarlos por miedo a que se enfadaran, ¿no? Simplemente por eso, porque llevábamos tiempo trabajando. Y otro miedo también era el tema del dinero. Hostia, Ferran, ¿y cómo pagarás las cosas, no? Vale, pero en ese punto ya dije, mira, tengo que hablar con ciertos clientes y comentarles las cosas. Total, llamé y ahí fui rompiendo miedos. Y era algo cosas que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo.
Y cuando empecé a quitarme esos miedos, empecé cada vez a sentirme mejor. Y sabéis que os he dicho que en esos puntos yo estaba tan inseguro en mi casa, que no sé qué. Mi mente ya me decía esas cosas de: Ferran, tienes que tomar acción en esto y esto. Adivinad qué pasó cuando yo empecé a escucharme más y a eliminar todos esos miedos, a trabajar en eso y a hacer eso que mi mente me decía. Empecé cada vez a sentirme mejor, cada vez a sentirme más seguro, cada vez a sentir que tenía más el control en mí. Y todo eso fue increíble, fue un proceso de aprendizaje que me enseñó tantísimo. A las semanas, allí estuve un tiempo con mis padres. Además, yo un día me quedé solo con mi madre y miedos de cosas que había vivido en el pasado. Buah, ahora mismo se me hace un nudo en la garganta porque recuerdo perfectamente ese momento. Le conté a mi madre muchas cosas que no había contado nunca a nadie y me hizo sentir tan bien el sentir que yo era capaz de contar esas cosas y todo eso, el sacar esas cosas de dentro, el sacar esos miedos que mi mente le daba miedo de contarle a mi madre, pues fue como, ¡buah!, desbloqueé tantas cosas que fue increíble. Y en ese punto es cuando tú empiezas a mejorar. Por eso muchas veces yo hablo desde los miedos, chavales, chicos. Hablo de los miedos porque sé que son tan importantes y juegan tan malas pasadas a la mente, pensando que muchas veces tenemos algún problema. Y es nuestra mente muchas veces hablándonos, diciéndonos afronta eso, y nos resistimos a eso. Y empezamos a sentirnos mal. Y luego la gente coja la baja en el trabajo y siente estrés y tiene que tomar pastillas y no sé qué. En este proceso, por ejemplo, yo también fui al psicólogo. Al psicólogo fui más veces, como 7 u 8 veces, puede, o incluso más. El psicólogo me gustaba porque era una chica que me llevaba súper bien con ella y podía hablar, y eso me gustaba, poder hablar con ella. Y al final, el psicólogo me daba como, más que lo que me explicara en sí, era como ese punto en el que me daba esa confianza de tener como esa seguridad de esa persona o esa solución. Porque igual que os dije que yo estaba en un punto que no veía solución, de no saber qué me pasaba, esa persona me daba como la confianza o seguridad de que yendo ahí iba solucionando el problema. Al final, era eso, me daba esa seguridad. Pero cuando yo realmente evolucioné, es cuando trabajé en esos miedos y empecé a tomar acción en eso. Y ahí es cuando realmente empecé a salir y a sentirme más seguro. Y fue increíble ver desde en qué situación estuve, en qué situación estoy ahora. Yo en ese punto, por ejemplo, al punto que os digo que me daba miedo, que no me atrevía a salir de mi casa, a salir al pasillo, básicamente. Yo recuerdo en esa época, yo pensar, digo, hostia, yo un día me gustaría visitar más mundo, pero pensar, digo, si no puedo alejarme de mis padres, si algunas veces los he tenido que llamar por la noche para que me vengan a buscar. Y por ejemplo, cuando me fui a Miami, que yo no había viajado desde ese entonces, para mí era un reto. Es más, cuando yo me fui a vivir al coche, para mí eso era un reto. De decir, hostia, es que no me había marchado desde ese momento. Y es que nada más lejos de la realidad. Cuando yo más afronté miedos, más se fueron yendo esa inseguridad, esos pensamientos negativos, eso que yo me sentía mal. Por ejemplo, el hecho de irme a vivir al coche era un gran miedo, pero a la vez era algo que yo sentía. Pues eso era otro miedo que rompí. El irme a Miami, otro miedo que rompí. Y ahí no sentía esa inseguridad, no sentía esos pensamientos que había sentido en mi piso. Ahí fluía mucho más, estaba mucho más feliz. Todo era miedo. Cuando afrontas eso, ves como todo desaparece y que simplemente es algo que tu mente ha creado. Pues sí, chicos, os quería compartir eso. Creo que lo que he compartido en este vídeo ha fluido mucho y es algo que no había compartido.
Sé que habrá un montón de hate, muchas personas que podrán hablar, y a la vez siento que muchas personas, que es lo que realmente me enorgullece, se van a poder sentir identificadas con este vídeo, porque cada vez he ido rompiendo más miedos y la gente me ha ido diciendo cómo se identificaban con eso que yo estaba diciendo, y esto es algo que no había compartido o no recuerdo haber compartido, ¿vale? Y aquí estamos ahora, con menos miedo que nunca, mejor que nunca, de las mejores, si no la mejor época de mi vida. He entendido mucho mejor cómo funciona la mente, cómo te puede jugar esas malas pasadas, qué hacer para solucionar cuando te vienen esas malas pasadas. Y viviendo la película, de verdad. Os deseo un gran día y seguimos con todo. Let's go.